Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los sistemas. Muchos autores presentan muchos diagramas de cómo se puede representar el ciclo de vida de los sistemas. Vamos a estudiar el que es el más adecuado y más afín para nuestro programa de estudio. El ciclo de vida de los sistemas establece en el primer paso o la primera etapa que nosotros vamos a partir de que hay un problema o una necesidad. Es cuando nosotros decimos, ok, necesitamos que se haga algo para solventar ese problema. Entonces pasamos a la siguiente etapa, el análisis. El análisis, que nosotros nos tomemos el tiempo de estudiar ese problema. Vamos a estudiar el trasfondo, la historia, vamos a comprender todo lo que nos ha llevado a estar en el momento en el que nos encontramos ahorita y nos lleva a tomar esa decisión de que tenemos que hacer algo. Por medio de ese estudio, nosotros llegamos a tener un entendimiento de dicho problema. Esa historia, ese trasfondo nos va a decir por qué estamos así, ¿sí? Es muy importante que nosotros estudiemos primero el caso en el que estamos antes de que nosotros propongamos una solución. Cuando nosotros estamos proponiendo la solución, es importante que involucremos al cliente. El cliente fue el que nos llevó a nosotros a decir, tengo esta necesidad o tengo este problema. Les pongo unos ejemplos. Caso 1, pudo haber sido una aplicación que ya existía. El cliente tuvo algunos problemas con su aplicativo. Vino y nos buscó y nos dijo, mira, estamos teniendo un problema en el módulo de impresión y está pasando esto, nos cuenta la historia. Ese fue un cliente que se acercó con nosotros y nos contó una historia que estaba teniendo con un programa ya dado. Otro caso pudo haber sido, van a hacer las elecciones. Se va a hacer un método de votación por medio de aplicación móvil. Entonces, ahí, ¿quién vendría a ser el cliente? Pues el cliente vendría a ser el Tribunal Supremo Electoral, que nos está haciendo el llamado a que hagamos ese aplicativo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cliente, también tenemos que pensar en el usuario final. O sea, no solo es el que nos pide el desarrollo, sino también el que lo va a utilizar. Cuando nosotros ya tenemos claro este punto, nosotros ya podemos involucrar al cliente en la siguiente etapa, que es la de diseño. En la etapa de diseño es cuando nosotros estamos pensando el cómo vamos a llevar esa solución, cómo la vamos a trabajar. Y entonces empezamos a involucrar al cliente en esa fase de diseño. En el primer caso, cuando nos hablaban del problema en el módulo de impresión, nosotros tendríamos que estarnos acercando con el cliente. ¿Podríamos hacer esto y esto para solventar el inconveniente? ¿Te parecen los márgenes, el formato? ¿Está bien el papel de recibos que me estás dando, las facturas? Y entonces nos estamos involucrando con ese cliente. Cuando nosotros ya hemos pasado esa fase de diseño y nuestro cliente nos ha dicho, ok, me parece bien, ¿qué es lo que vas a desarrollar? Procede con el desarrollo, empieza, ya pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de codificación. En la etapa de codificación es cuando nosotros creamos el código, cuando nosotros llevamos todo lo que habíamos pensado que podíamos trabajar y lo convertimos en código fuente, cuando lo llevamos a un lenguaje de programación. Entonces, en esa fase de codificación, nosotros desarrollamos el programa. Cuando nosotros tenemos el programa desarrollado, hay un pequeño ciclo el que nosotros tenemos que tener a continuación, que es que pasamos de la codificación a las pruebas, que sería otra etapa en nuestro ciclo de vida. Las pruebas son donde nosotros probamos ese código que estamos desarrollando y validamos si realmente funciona bien o no. En el caso del módulo de impresión, agarremos facturas, pongámoslas en la impresora y miremos que realmente funcione. No funcionó, no está imprimiendo, sale la factura al revés. Entonces nuevamente llevamos eso a la fase de codificación.
Entonces, ya que hicimos esa prueba y miramos que no funcionó, regresamos a codificar, hacemos las correcciones en el código y volvemos a probar. Y así estamos en un constante probar y programar. Hasta que nosotros estamos, por así decirlo, conscientes de que el programa funciona al 100%, ya podemos decirle al cliente, tengo su producto finalizado. Imagínate que tú no haces las pruebas y simple y sencillamente programaste y vas y abres la boca y le dices al cliente, ya está el programa. Y la primera vez que él lo prueba, falla. El cliente se llevaría una muy mala impresión de tu persona, ya que el programa no funcionó. Por eso es importante que hagas las pruebas respectivas antes de que se lo presentes. Una vez de que ya se lo presentaste y el cliente dijo, me gustó el proyecto, pasas a la siguiente fase, que es la fase de implementación. Es cuando nosotros le entregamos el código a nuestro cliente lo conoce y le enseñamos cómo es que funciona. Nosotros capacitamos a la gente necesaria y hacemos que utilicen el programa. La siguiente etapa sería la etapa de mantenimiento. En la etapa de mantenimiento es donde nosotros le vamos a seguir dando ajustes al programa según sea necesario. Por ejemplo, se acabó el espacio en disco duro, se necesita hacer una mejora en la base de datos, se agregó algún campo adicional que había quedado inadvertido, o por ejemplo, si nosotros habíamos trabajado un módulo en el cual algo se realizaba en 5 minutos y ahora lo logramos hacer en 2 minutos, una mejora, eso vendría a considerarse un pequeño mantenimiento o unas mejoras. Solo cuando nosotros llegamos a tener un requerimiento nuevo o un problema nuevo, se repetirá todo el ciclo de vida de sistemas nuevamente. Eso sería todo en la clase del día de hoy. Esperamos y nos conectamos a la siguiente clase.